Fue este mismo año. Hablamos de alguien que era buen padre, buen esposo, buen amigo. ¿Sabe qué es? ¿Recuerdan? Que alguien predique y yo me voy. Porque es que lamentablemente, ¿cómo es posible, mis hermanos, que no ha pasado ni siquiera un año y no recordemos lo que aquel día predicamos, lo que aquel día aprendimos? Hermano Mero, cuéntenos, ¿de qué hablamos ese día? Estaba intentando acordarme, pero no lo consigo tampoco. Listo. Había un hombre que Dios se lo llevó porque caminó con él. ¿Sabe quién fue? Ojalá yo algún día otra vez vea. Ojalá. Vamos, primero antes de todo orar, quiero darle gracias a Dios porque el hermano Joiner, su esposa, su padre, y su querida madre siempre han estado pues invitándome, han habido algunos cruces de fechas, pero siempre que lo han hecho han tenido la bendición de Dios de que he estado desocupado, de que he tenido tiempo. En estos momentos saben de que yo estoy trabajando en la Iglesia de Jerusalén, soy director de una escuela sabática y también estoy encargado de clase de para los sábados de 3 a 4:30 hasta que comienza la sociedad de jóvenes. Por eso no me puedo como desaparecer tanto de la iglesia, pues porque tengo algunas ocupaciones. Hoy vamos, antes de estudiar la palabra del Señor, inclinemos nuestra cabeza y oremos al Señor. Señor Jesús, gracias porque has tenido a bien traernos a tu templo, a tu casa de oración, a aprender un poco más de ti. Señor, estamos listos. Instrúyenos para que así sepamos cuál es tu voluntad y qué debemos hacer. Síguenos bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis apreciados, el sermón de hoy es, se puede decir, son bendiciones. Bendiciones porque no son reprensiones. Bendiciones porque vienen de parte de Dios. Dice, titula, solo los esforzados y los valientes podrán obtener la corona de vida. ¿Cómo titula? Solo y los valientes podrán. Vamos al libro de Apocalipsis, por favor, acompáñenme. Apocalipsis capítulo 2. Saquen todos sus espadas que todos vamos a leer un capítulo. ¿Quién puede tener a bien leer Apocalipsis capítulo? ¿Me escuchan? Sí. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7. Le daré a comer del árbol de la vida y el cual está en medio del paraíso de Dios. Escuchen, al que venciere, dice que va a disfrutar del árbol de la vida. Amén. Y el árbol de la vida, ¿dónde está ubicado? En el centro ¿de qué? Del paraíso de Dios. El versículo 11, ¿quién puede leerlo? El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, el vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Uf. O sea que si yo soy un vencedor, yo puedo
¿Está seguro de que no voy a recibir frustraciones, daños en la segunda muerte, siempre y cuando yo sea un qué? Vencedor. Vamos a ver qué dice el versículo 17. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere daré a comer maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre, un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Hermano mío, quizá usted pensará y dirá, ay, que mi nombre no me gusta, estoy cansado de mi nombre. Pero si de pronto usted es vencedor, escuche, va a comer del maná escondido. Amén. Y segundo, ¿saben qué más? El nombre de Víctor, que quizás no me guste, aunque signifique victoria, no me gusta. El Señor dice que me va a cambiar mi nombre, que solamente yo voy a saber cuál es. ¿Estamos entendiendo? ¿Estamos bien? Siempre y cuando yo sea el qué. Vencedor. ¿Sea un qué? Vencedor. Bien. Vencedor. Vamos al versículo 26, ¿qué dice? Al que salga vencedor y cumpla hasta el final con el yo mando, le dará autoridad sobre las naciones. O sea, ustedes se imaginan de que nosotros, por ser vencedores, tengamos autoridad sobre algunas partes del mundo. Porque recordemos que quien creó el mundo nos puede dar si vencemos parte, que gobernemos de él. Vamos al capítulo 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus santos ángeles. Amén. Vamos al versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y no jamás saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Interesante. Vamos a leer el último texto que se encuentra en el versículo 21. Al que venza yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo también he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén. Qué maravilla de promesa. Amén. Y quizá usted dirá, hermano Víctor, pero esas promesas eran para 7 iglesias. No, mis apreciados. Porque si fuera para 7 iglesias también solo para ellos, diría si ustedes vencen. Porque, o si ustedes vencerán de pronto. Pero las iglesias que existieron en el siglo I, fundadas por Pablo, eran 7 iglesias las que Dios escogió, sí, pero en forma de reprensión también les había hablado en forma de bendición, sí, pero ¿será que para mí la palabra el que venciere o el vencedor no me está hablando durante toda la vida? Porque es que si yo no venzo, si yo no salgo vencedor sobre las pruebas, jamás voy a obtener la corona de vida, jamás yo voy a saber cuál es mi nuevo nombre, jamás en la vida yo voy a sentarme al lado del trono de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no hemos vencido, o porque yo no he vencido.
Vamos a la galería de hombres y mujeres que fueron de fe. ¿Hebreos qué? Vamos para allá. Hebreos 11, solamente les quiero hablar de 3 personajes, 3, y lo que ellos hicieron. Hebreos capítulo 11, versículo 17 al 19. Dice así la palabra de Dios. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido por promesa, ofrecía a su unigénito. Bendiciéndole, dijo: en Isaac te será llamada descendencia. Porque pensaba que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde el sentido figurado también lo volvió a recibir. Abraham. Vamos a hablar ahora del versículo 23 al 26. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Por la fe, cuando Moisés nació, sus padres lo escondieron durante 3 meses, pues al ver que era un niño muy hermoso, no tuvieron miedo del decreto del rey. Por la fe, cuando Moisés ya era adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón y prefirió ser maltratado junto con el pueblo de Dios antes de gozar los deleites del templo y temporales del pecado, pues consideró que sufrir el oprobio de Cristo era una riqueza mayor que la de los tesoros de los egipcios, y es que su mirada estaba fija en la recompensa. Ahora una hermana que por favor me lea Hebreos 11 claramente, versículo 31. ¿Qué dice? Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Les quiero preguntar, esos 3 personajes, Abraham, Moisés y Rahab, ¿eran perfectos en su caminar? Tenían cosas muy, pero muy buenas, que no cometían pecado a diario. Es así, la Biblia me registra que eran perfectos en todos sus caminos. No lo eran. Yo no me he casado. Bueno, pues, ¿usted cree que yo voy a coger a mi esposa y para estar ante un mandatar tengo que decir que ella es mi qué? Mi esposa. Mi hermana, siendo mi esposa? Sucede, acontece que yo tengo una hermana y veo que a mi hermana un amigo o el que sea le está como ultrajando, yo lo mato. Eso hizo Moisés. El que negó a su esposa fue Abraham. En la ciudad de Rahab había una mujer llamada Rahab. Esa mujer era prostituta. Pero ¿por qué dice que fue salva? ¿O por qué dice que ella perseveró? ¿Por qué dice que ella se esforzó y fue valiente? ¿Por qué? ¿Ustedes recuerdan algunos espías? Bueno, no, 2 espías que venían cargando el arca del pacto. ¿Ustedes recuerdan en esa casa quién había? Ellos tocaron y la mujer los guardó en su casa.
Es la misma mujer que menciona Hebreos capítulo 11, versículo 31. Rahab, la ramera, por salvar a esos espías con el arca de Dios. Vean lo que le pasó a esa mujer y a su descendencia. Fueron salvas. Ahora, sabiendo lo que esos tres personajes hicieron, ¿será que nosotros no podemos alcanzar a ser unas y unos vencedores? Amén. ¿Será que no podemos? Amén. Porque es que si Pablo solamente me hablara de Enoc, por la fe no caminó con Dios y Dios se lo llevó y tienen que ser todos como él. Ah, bueno, pues él no era un ser humano, buen padre, buen amigo, bueno, sabemos como no. Hombre perfecto. Pero si Abraham, si Moisés, si Rahab, automáticamente alcanzaron a ser vencedores, yo también puedo hacer. Vamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13, que dice: ¿otra vez? El que encubre sus pecados no prosperará, y ese se aparta alcanzará misericordia. Usted cometa pecado, sí. Cometamos pecado, sí. Pero confesámonos ante Dios y apartémonos. Estamos en el mundo y por el mundo siempre vamos a estar pecando. Si mentimos, es pecado. Si hacemos cualquier cosa que vaya conforme a los mandamientos de Dios, es pecado, sí. Pero reconocer lo que lo hicimos, pedir perdón a Dios y apartarnos de él. Está diciendo Proverbio. ¿Qué dice 1 Juan 1:9? Si confesamos nuestros pecados, Él es el fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Siempre y cuando nosotros decíamos que confesar. Ahora entremos a lo que dice mi teólogo favorito. Vamos a Romanos. Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. ¿Estamos todos allí? Romanos capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice así la palabra de Dios: lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que detesto. Ahí termina y dice: eso hago. Y si lo que quiero, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo la ley que es buena. De manera que ya yo no soy quien hace aquello, sino que el pecado que está en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no habita el bien. Porque el querer el bien está en mí, ¿pero qué? Pero no el hacerlo. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que quiero, ya no lo hago yo, sino que el pecado que está en mí. Así, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Pues según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente
contigo la ley de